Somos Mireia Rojano Cortés y Pedro Vega Bernal y en nuestro trabajo hablaremos sobre Goya y los autos de fe de la Inquisición. Aquí presentamos un índice con los temas que vamos a tratar a continuación. En nuestro trabajo hablaremos sobre la vida de Goya en relación a la época de nuestro tema y profundizaremos en la obra Auto de fe de la Inquisición. Además, para comprender mejor la relación entre el pintor y la Inquisición y los autos de fe, tendremos que profundizar tanto en su vida como en su ideología. Y además resaltaremos el carácter moralizador y el espíritu crítico que empezó a llevar su pintura, lo cual llevó al pintor a criticar a través de su actividad artística tanto a la Inquisición y sus actos como a la sociedad de la época. Respecto a la vida de Goya en torno a 1815, cabe destacar lo siguiente. En los años en los que nos situamos, justo al dar por finalizada la Guerra de Independencia, Goya atraviesa unos momentos difíciles de su vida, ya que en 1812 murió su esposa y además Francisco de Goya empezó a desarrollar una gran evolución en el ámbito ideológico. Goya partió desde posiciones ilustradas, pero acabó transformando su pensamiento en unas ideas claramente liberales. Además de esto, el pintor se encontraba frente a un conflicto con la Inquisición, ya que en 1815 dos de sus obras más reconocidas hoy día, que son La maja desnuda y La maja vestida, generaron cierto conflicto, ya que la Inquisición fue en busca del artista para pedirle explicaciones por haber representado el desnudo femenino en sus composiciones, ya que para la Inquisición estas obras habían sido calificadas de obscenas. Finalmente este asunto se resolvió gracias a algún personaje poderoso que desconocemos y Goya salió ileso y mantuvo su puesto en la corte. Sin embargo, Goya empezó a alejarse de la corte poco a poco y Fernando VII dejó de hacerle encargo, ya que además su nuevo pensamiento ideológico no aceptaba en absoluto las ideas absolutistas del rey. Por lo que finalmente en 1819 Goya se fue a vivir aislado del mundo a su casa de campo, a la que llamó la Quinta del Sordo. Allí en soledad, Goya comenzó una pintura mucho más personal y muy diferente a lo que había pintado hasta ese momento. En esta etapa de su vida es cuando el pintor saca a relucir todo su espíritu crítico y mordaz, siendo las calamidades humanas el gran foco de su atención. Goya ya no pintaba los desastres de la guerra como anteriormente, sino que ya pintaba la violencia que se daba en el seno de la sociedad española, haciendo sobre todo hincapié en el abuso de poder que llevaban a cabo tanto la Iglesia católica como la Inquisición. Goya quiso reflejar en sus obras todas las atrocidades a las que estaba sometida la población civil, como fueron las persecuciones, las torturas y las ejecuciones. Sin embargo, Goya no pretendía dar lecciones con sus pinturas, sino que lo que quería era corroborar los hechos, es decir, él no quería mandar el mensaje de esto no se hace así, sino así es como actúan los seres humanos. Los personajes que solía representar Goya en esta etapa eran, por lo general, seres humanos estúpidos, ignorantes, malvados, violentos, codiciosos, crueles o incluso todo esto a la vez. La Inquisición, comenzada en 1478, fue otra de las barbaridades que plasmó Goya en sus pinturas. Esta martirizó a la sociedad española durante aproximadamente unos 350 años y consistió en la censura, la persecución, tortura y muerte de los herejes o de cualquier otra persona que fuese en contra tanto de la Iglesia católica como de sus ideales. La Inquisición surgió en época de los reyes católicos, los cuales intentaron unificar y controlar todo su reino, forzando a personas con otras creencias, como por ejemplo los judíos musulmanes, a convertirse al cristianismo. En el siglo XVIII empezó a perder fuerza y finalmente fue abolida en 1834. Entre el año 1810 y 1814, es decir, durante la Guerra de Independencia y durante la fecha en la que comprende nuestro trabajo, la Inquisición empezó a actuar de forma mucho más continuada, tanto por parte de los afrancesados como por parte de los liberales. Incluso en 1815 la Inquisición quiso rendir cuentas hasta con el propio Francisco de Goya, como ya hemos explicado anteriormente, debido a sus dos majas desnudas y la maja desnuda y la maja vestida. A partir de esto, el tema de la Inquisición ya se convierte en un asunto personal para Goya, a pesar de que ya fuese un motivo de interés para él anteriormente, puesto que él siempre había querido representar en sus pinturas la gran irracionalidad de su época. Por otro lado, los autos de fe eran el último proceso al que estaban sometidos los herejes o aquel que hubiera atentado contra la religión cristiana. Es decir, se puede decir que era como ya la fase del castigo o la sentencia que recibía el acusado
que ya había sido juzgado como culpable. Los autos de fe normalmente se celebraban en público, aunque también los hacían de forma privada cuando el delito era menor. Normalmente lo que se celebraban en público se construía un gran tablado a modo de teatro y se celebraría ahí hasta donde llegarían tanto los acusados como los inquisidores en forma de procesión. Una vez que llegaban al tablado, pues celebraban una misa en contra de las herejías y entonces el acusado podría elegir entre renegar a sus creencias no cristianas y renunciar a ser hereje para salvarse o seguir siendo hereje y seguir con sus creencias y acabar condenados a la muerte pública. Una de las obras más representativas de Goya sobre los autos de fe es esta, Autos de fe de la Inquisición o Tribunales de la Inquisición, que está realizada entre los años 1815 y 1819. Esta obra pertenece a una serie junto con 3 pinturas más, que nos enseña el último proceso al que eran sometidos los acusados de atentar contra el cristianismo. Goya plasmó en su pintura del auto de fe como un evento al que todo el pueblo debería de asistir. Este se encuentra reunido sobre el estrado donde se subirían los inquisidores y los acusados a tomar sentencia. Sobre una tribuna, un clérigo lee la sentencia y a la izquierda encontramos numerosas mujeres vestidas de mantilla. Por otro lado, encontramos al corregidor, al cual diferenciamos debido a su atuendo, y el cual se dirige hacia los condenados en una pose tranquila. Sin embargo, los condenados corretean con miedo luciendo el San Benito y el capirote con llamas, el cual mostraría su muerte en la hoguera. Tras estos se sientan los miembros de diferentes órdenes religiosas, y en el centro vemos al gran inquisidor que juzgaría el cruel y duro destino al que estarían sometidos. Sin embargo, las obras de Goya que mostraron este espíritu crítico mencionado anteriormente fueron los llamados caprichos. Estos mostraban aún más la deshumanizada sociedad española que tanto le interesaba a Goya. Los dos caprichos que tratan el tema de la Inquisición y el auto de fe son el Capricho 23 y el Capricho 24. Ambos caprichos tratan sobre el auto de fe que tuvo lugar en Madrid en el año 1784. A través de estas estampas, Goya pretende satirizar las actividades de la Inquisición y las costumbres que ésta generaba en el pueblo. Además, a Goya le interesaba reflejar las bajas pasiones que la condición humana solía tener generalmente. El Capricho 23, titulado Aquellos polvos, está realizado en 1798. Presenta a un reo o acusado el cual se cree que es una mujer, sentado sobre una especie de tarima o tablado. Este acusado lleva el típico atuendo que portan los reos en el auto de fe, es decir, un San Benito, una casulla y un capirote en la cabeza. Todas estas prendas decoradas con llamas, en señal del infierno y de su muerte en la hoguera. El reo se encuentra rodeado por la muchedumbre y con pose de ser juzgado por el inquisidor, el cual encuentra frente a él subido en una especie de púlpito. El resto de los rostros apenas se distinguen, pues Goya lo ha representado de manera muy superficial, centrando su atención mayormente en el acusado.
El Capricho 24, titulado No hubo remedio, está realizado en 1798 y aparece de nuevo un reo o acusado que parece ser una mujer. Esta vez el reo aparece sentado encima de un asno y presenta el cuerpo desnudo. A pesar de que tiene la cabeza sujeta con una especie de muleta que le coge desde la barbilla, el acusado presenta un rostro cabizbajo y triste. Un hombre va tirando del asno, el cual está completamente rodeado por la multitud de personas que tiran en forma de avalancha sobre el reo. A su lado se distinguen dos hombres que montan a caballo y vigilan al acusado mientras portan látigos. Como conclusión a este trabajo, vemos cómo la extensa vida artística de Goya va evolucionando y pasando por diferentes etapas, hasta llegar a una pintura reivindicadora y crítica con la sociedad y con todos los hechos deshumanos que ésta comete. Gracias a las pinturas de Goya, hoy en día podemos tener datos más concretos de las atrocidades de la época, entre las cuales la Inquisición toma un papel fundamental. La Inquisición justificaba los medios por tal de conseguir un fin, y el pueblo, el cual tenía tan interiorizado estas sentencias y castigos que la Inquisición imponía, pasaba estas barbaridades por alto, y tomaba los autos de fe como eventos a los que debían acudir. Además, gracias a esto, vemos la superioridad de la pintura de Goya y el merecido éxito y reconocimiento que el pintor tenía. A continuación, en estas diapositivas vamos a presentar la bibliografía y webgrafía con todas las fuentes que hemos utilizado para recoger la información de este trabajo.